entonces. Ya. Quedamos entonces que vamos a ver, primero, todo lo relacionado con una materia importantísima que es las obligaciones, ya, del vendedor, ¿ya? Cuando nosotros hablamos principalmente de lo que es el saneamiento, nosotros hablamos en el contexto de las obligaciones que tiene un personaje muy importante en la compraventa, que es el vendedor, ¿verdad? ¿Se ve bien la pizarra? Ya. Este vendedor tiene a lo menos dos obligaciones que son las principales, ¿verdad?, en la compraventa. La primera de ellas es la obligación de la entrega de la cosa, ¿cierto? La entrega de la cosa. Pero hay una segunda obligación que es una obligación de carácter eventual, ya que necesita cierto presupuesto fáctico para que esta obligación de saneamiento se pueda presenciar. Y que justamente es la obligación del saneamiento. Y a su vez esta obligación del saneamiento nosotros la vamos a subclasificar en dos tipos de saneamientos, ¿ya? Que es el saneamiento de la evicción y por otro lado encontramos el saneamiento de los vicios redhibitorios, ¿cierto? Entonces esto es más o menos el esquema, ¿ya? Cuando nosotros vamos a las obligaciones de entregar, por ejemplo, bueno, aquí entendemos la obligación de entregar no como tradición, porque en la venta, al igual que en el derecho romano, constituye solamente un título relativo de dominio, un título de mera tenencia que no constituye enajenación o transferencia del dominio, porque se requiere de la tradición, ¿verdad? Por ahí nosotros inmediatamente criticamos entonces el artículo 1793 del Código Civil cuando define la compraventa, no dice que es un contrato en virtud del cual una parte se obliga a dar una cosa. No se obliga a dar una cosa. Primero se obliga a entregar una cosa. Ya, no se obliga a transferir el dominio, porque para transferir el dominio primero tiene que ser dueño y segundo tiene que hacerse la tradición dependiendo si la cosa es mueble o inmueble. Si la cosa es mueble, bueno, por el C84, si es mueble por el C86, ¿verdad? Que ya lo estudiamos en materia de bienes ahí. Muy bien, de hecho. Por lo tanto, hay que referirse ya a este aspecto fundamental, que es la obligación de saneamiento ya de la evicción y de los vicios redhibitorios, ¿verdad? Vamos entonces a entrar al saneamiento de la evicción, ¿ya? Por este lado entonces nosotros vamos a darnos cuenta. Primero vamos a la evicción, ¿ah? ¿Qué nosotros entendemos por evicción? Frente a la pregunta del profesor en el examen de grado, ¿qué es la evicción? Bueno, vamos a responder tal como le gustaría escuchar al profesor Orrego, ¿no? La evicción es la privación, ¿verdad?, del todo o parte de la cosa comprada, un auto, por ejemplo, una casa, un terreno, que sufre ¿quién? El comprador de la cosa comprada. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de una sentencia judicial, y esto es muy importante, pero que esa sentencia judicial sea por una causa anterior a qué? Anterior a la venta, anterior al contrato de compra-venta. ¿Ya? Por lo tanto, inmediatamente nosotros vamos a ver en la evicción a lo menos tres requisitos, y que son los fundamentales, ¿verdad? Requisitos. RQ, requisitos, ¿ya?, de la evicción. El primero de ellos es que tiene que ser una privación total o parcial ¿ya?, por ya una turbación, así es el término, turbación de derecho, que sufre obviamente ¿quién? El comprador, ¿verdad, Nati? ¿Ya? Pero por un tercero.
sea, tiene que ser una turbación de parte de un tercero. Y en esta materia, el tercero se llama quizás tercero reivindicante. ¿Por qué? Porque quiere ser un tercero que quizás invoca ya una causal que da lugar a la acción reivindicatoria que también tú estudiaste en la materia de bienes. ¿Verdad? Sí. Segundo requisito que nosotros vemos es que esa privación total o parcial, que constituye una turbación de derecho por parte de un tercero, tiene que ser, ¿ya?, a consecuencia de una sentencia judicial. ¿Qué significa esto? Que no es lo mismo hablar de evicción que hablar de saneamiento de la evicción. No confundan la evicción como concepto con el saneamiento de la evicción. ¿Ya? Yeah. Porque la evicción, ¿ya?, dice relación con esta privación del todo parte que éste sufre. ¿Ya? Por qué sé yo, porque llega un tercero un día a la casa y le dice: hey señor, yo soy dueño de esta casa, ¿por qué usted está morando en esta casa? ¿Qué le respondes tú? No, porque yo tengo el goce y la posesión pacífica y tranquila de la cosa. ¿Quién se la vendió? Me la vendió Pedrito. Y bien es cierto, Pedrito tiene... Lo primero que hace con la venta Pedrito es dejar a Juanito, ¿ya?, en la posesión pacífica y útil y tranquila de la cosa. Pero no quiere decir que le transfiera el dominio. ¿Ya? Por lo tanto, eso es evicción. Cuando llega el tercero a tu casa y te dice: yo te voy a demandar, y te llega la demanda de la acción reivindicatoria. Ahí ya se produjo la evicción. ¿Ya? Sí. Pero el saneamiento de la evicción, la obligación de sanearte la evicción, ¿ya?, se produce una vez que hay una sentencia judicial a favor del tercero reivindicante. ¿Ya? Ahí realmente tú dices: hey, me tiene que indemnizar a mí los perjuicios por la evicción, por la privación, sea total o sea parcialmente hablando. Ahí el vendedor se hace acreedor a su vez de indemnizarte los perjuicios. Y vamos a estudiar ahí 1847 y siguiente, que establece las indemnizaciones por la evicción total o parcial. Pero en el momento que el tercero va y te turba en tu derecho, en tu posesión pacífica y tranquila, se transforma en una posesión intranquila y no pacífica, ¿ya? Ahí es cuando ya vemos una evicción. Pero no es lo mismo que el saneamiento de la evicción. Porque se tiene que producirse una sentencia judicial. Tiene que haber una sentencia favorable para el tercero reivindicante para que tú hables de saneamiento de la evicción. Ey, vendedor, sáname la evicción. Es decir, es sinónimo del saneamiento de indemnización en esta parte. Indemnízame los perjuicios por la evicción. Y ahí vemos el saneamiento de la evicción. Y tercer requisito, por lo tanto, va a ser y que toda esta privación total o parcial, esta evicción, esta sentencia, sea por causa anterior ¿a qué? A la vez. Anterior al contrato, anterior a la venta. Porque no es justo, no es de derecho, no es de justicia que si sea una causa al tiempo de la venta o sea una causa después de la venta, que yo como comprador venga, sea tan carepalo donde el vendedor le diga: hey, señor, yo no conocía de que la otra persona era quizás el dueño, etcétera. No, pues, entonces ¿para qué compró, pues, señor? Tiene que ser anterior a la venta sin que el comprador se haya ni siquiera enterado por ningún medio. ¿Ya? Es por una razón de justicia. Eso, por lo tanto, son los 3 requisitos que tú te debes saber para efecto del examen de grado y que son los que establece el profesor Orrego al respecto. ¿Qué otra cosa se debe ver acá? Y que es importante. Entonces nosotros vemos aquí todo lo relacionado, ¿verdad?, con los requisitos. Alguna característica, ¿no? Característica de la evicción. Si el profesor te preguntara características, yo sé que esto no está en ninguna parte, pero busquemos algunas características. Bueno, el saneamiento de la evicción y también de los vicios revitorios es un elemento
en atención al acto jurídico, como tú tuviste el elemento de la esencia, accidentales, esto es un elemento de la naturaleza. ¿Verdad? Es un elemento de la naturaleza del contrato. ¿Ya? ¿Por qué es un elemento de naturaleza? Porque, si bien es cierto, en una cláusula del contrato no se señala que en caso de turbación de derecho, ¿ya?, en que incurra, ¿ya?, un tercero, porque realmente el vendedor no era dueño de la cosa, si no se señala en ese contrato que tiene que sanearle los perjuicios, o sanearle la evicción o los vicios redditorios, el vendedor igualmente se subentiende en este contrato. Y por lo tanto, las partes, al ser un elemento de naturaleza, pueden excluirlo, ¿ya?, de este contrato. Es decir, pueden señalar las partes que en caso de turbación, ya, de derecho por parte de un tercero, el vendedor no será obligado justamente a sanear la evicción y los vicios redditorios. ¿Se puede señalar? Sí, pero con una salvedad. ¿Cuál es esa salvedad? Que jamás se puede excluir del contrato, ¿ya?, que el vendedor no esté obligado a restituir el precio de la cosa. Es decir, que el vendedor siempre va a estar obligado a restituir el precio de la cosa. ¿Ya? Eso es la excepción. Ahora, hay una contraexcepción. Es decir, que sí se puede excluir al vendedor, ya, el hecho de que restituya el precio de la cosa. ¿Cuándo? En virtud de la autonomía de la voluntad. Cuando el comprador toma para sí el riesgo, y expresamente en una cláusula del contrato, de la evicción o del vicio reditorio. Si toma para sí el riesgo, aunque esté de mala fe este vendedor, no será obligado el vendedor a sanear la indemnización, a sanear, en el fondo son indemnizaciones, pero a sanear la evicción. No será obligado, si toma para sí el riesgo y expresamente en un contrato, de la evicción. Especificándolo, dice el código. Ojo con eso, especificando la evicción. Hay que especificarla. No basta entonces que haya expresamente tomado el riesgo de la evicción por sí, sino que tiene que especificar los riesgos. ¿Ya? Bueno, esa es una característica principal. Bueno, y que se produce también, podemos decir, la evicción por una sentencia judicial. Ya lo vimos, ¿cierto? Los requisitos. Que sea por un hecho. Ese hecho tiene que ser, ¿qué cosa? Una turbación. Y a su vez la turbación tiene que ser de derecho. Eso pueden ser las características, ¿ya?, que podemos dilucidar hablando de la evicción. Hace harta calor, ¿eh? Hace harta calor. Sí. Mucho calor. Ya. La embarró. La embarró. Otro aspecto que llama la atención acá es hablar de los deberes, ¿ya?, o de las obligaciones que tiene el vendedor frente a la evicción. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene este vendedor frente a la evicción? Por ahí Urrego dice deberes, pero los deberes tienen un contenido ético y la obligación un contenido pecuniario. Tiene dos obligaciones frente a la evicción el vendedor. La primera de ellas dice relación con una obligación de hacer. Y la segunda dice relación con una obligación de dar. La obligación de hacer. ¿Qué crees tú que es la obligación de hacer en que se encuentra obligado este vendedor? Bueno, es la de defensa. De defender, ¿ya?, al comprador frente a la evicción, a la turbación de derecho por parte de un tercero, ya que por ejemplo a través de una acción reivindicatoria, ya dice que es dueño. Tiene que defenderlo. Esa es la obligación que tiene de hacer. Sin perjuicio de que también puede frente a la citación de la evicción no defenderlo o allanarse. Actitudes como cualquier demandado, ¿ya? Pero en principio una obligación de hacer que es de defensa. ¿Ya? De defensa. ¿Y cuál crees tú que va a ser la obligación de dar? Supongamos que en la hipótesis de que el vendedor es culpable y de que el comprador ya tiene que restituir la cosa
al tercero reivindicante, obviamente se dicta una sentencia en contra, o una sentencia favorable al tercero reivindicante, nace inmediatamente una obligación de hacer, que es la obligación de indemnización de los perjuicios. Y la indemnización, que es una obligación de dar, ¿verdad? Puede ser una indemnización de carácter total, o puede ser una indemnización de carácter parcial. Porque la cosa puede ser evicta en su totalidad, como también el tercero reivindicante puede decir, no, yo soy dueño de la mitad de ese terreno, no soy dueño de todo, lo demás no me interesa. Entonces puede ser parcial. O que la cosa justamente haya sido evicta por otra atribución de derecho parcialmente, da lo mismo. O puede ser total. Es el tema. ¿Verdad? Sí. Entonces, hay que ponerle ojo a esto porque lo preguntan en el grado. Ya. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, la citación de la evicción. ¿Cuál es la La citación de la evicción. consecuencia de... ¿Cómo? Preguntan a lo que se refiere la indemnización total o parcial, o sea, ¿qué es lo que Sí, tiene? sí. Se refiere a qué se encuentra obligado el vendedor. ¿Ya? Ya. El vendedor se puede... Ahí lo vamos a ver ahora. Caso de indemnización total, caso de indemnización parcial. ¿Qué puede solicitar el comprador? ¿A qué se encuentra obligado el vendedor? Lo vamos a ver. Calmadita. Vamos a hablar de la citación de la evicción. Sin el aspecto procesal, porque eso lo va a ver en juicio especial y procesal. La citación de la evicción. ¿Por qué es importante? ¿Por qué crees tú que es importante esa evicción? Y aquí le ponemos 3 estrellitas. 3 estrellitas que dicen que es muy importante la citación de la evicción. ¿Por qué, señorita Nati, es importante la evicción, la citación? Porque de lo contrario, no nace la obligación de saneamiento. Si yo no cito de la evicción a mi vendedor no tiene que defenderme, no nace la obligación de hacer, y por lo tanto no nace la obligación de saneamiento de la evicción. No existiría. Si que yo no cito procesalmente, ¿ya?, a mi vendedor. Por eso, ¿ya?, es muy, muy, muy importante la citación de la evicción. Eso te lo quería señalar aquí, muy corto. Bien, ¿qué otra cosa importante, no? Efectos de esta citación de la evicción. Efectos de la citación de la evicción. De aquí vamos a hablar de la... efectos de la evicción, pues, ¿ya? Bueno, estamos en el plano de que hay un juicio, ¿verdad? Porque el tercero reivindicante me va a demandar de acción reivindicatoria, obviamente. Me va a demandar y van a citar lo que sé yo. ¿Ah? Aparte de citar a mi vendedor a la citación de la evicción, obviamente hay una serie de escritos procesales que se tienen que presentar y pruebas que presentar, ¿no?, al respecto. Bueno, los efectos de la evicción se pueden dar desde dos puntos de vista, debiendo distinguir, ¿ya?, efectos que se pueden dar durante el juicio. Muchos aspectos, muy importantes. En el juicio pueden pasar muchas cosas. Durante el juicio, ¿ya? Y una vez dictada la sentencia. Durante el juicio y una vez dictada la sentencia. ¿Ves bien la pizarra? Sí, súper. Ya. Durante el juicio, como te conté, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Puede que el vendedor no comparezca. Puede que sí comparezca. ¿Qué pasa si no comparece? En principio,
es culpable de la evicción y si pierde tiene que sanear la evicción. Ya. Pero pongámonos bien lógico. Puede ser que este comprador diga, "Bech, mi vendedor no fue a la evicción, yo no me voy a quedar con mis brazos cruzados y yo me voy a defender". Y obviamente puede que este comprador quiera defenderse. Defensa del comprador, CDOR, comprador. Y puede suceder que este comprador, Natalia, se defienda y pierda. ¿Y por qué pierde? Porque no opone una excepción personal que solamente él puede oponer, como por ejemplo la de la prescripción. Había prescrito ya la casa, el terreno, el predio, y no opuso la prescripción y perdió. ¿Sabes que la prescripción tiene que ser alegada? ¿Cierto? No lo opuso la prescripción. Bueno, perdió, po. Y obviamente, ahí en ese caso, la ley castiga a este comprador y no va a ser indemnizado por la evicción. Porque él pudo haber opuesto una excepción y no lo hizo. ¿Ya? Bueno, si comparece el vendedor, obviamente el vendedor puede obtener, bueno, puede adoptar muchas actitudes, entre ellos puede defenderlo, ¿verdad? Ahí lo metimos a precisar, contestando la demanda, oponiendo excepciones, simple defensa y alegaciones, excepciones dilatorias, perentorias, anómalas, mixtas, etcétera, lo que vamos a ver en procesar, ¿verdad? Puede no concurrir, no defenderlo, pero también puede allanarse. En cualquiera de estos dos casos puede ganar. Bueno, obviamente si gana y hay sentencia favorable, ni un problema. No será obligado al saneamiento de la evicción. No nace la obligación de saneamiento de la evicción porque ganó el vendedor, a favor de su comprador. Si se allana, obviamente puede ser total o parcialmente. Si se allana totalmente, será obligado a la indemnización total. Y si se allana parcialmente, bueno, lo que pierde será obligado a la indemnización total o también parcial de la cosa, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el efecto una vez dictada la sentencia? ¿Qué crees tú? Bueno, la sentencia puede ser favorable y no favorable Desfavorable. o desfavorable. Si es favorable, no pasa nada, no hay saneamiento de la evicción porque es favorable justamente al comprador y al vendedor. Nada, no nace. Pero si es favorable al tercero reivindicante, es decir, es desfavorable para las partes, para el comprador y el vendedor, está un problema porque aquí nace lo que se llama, ¿ya?, la indemnización. Y esa indemnización, estimada amiga, como te conté delante, puede ser total o también puede ser parcial. Y ahora vamos a ver justamente la indemnización por la evicción total y la indemnización por la evicción parcial, poniendo más énfasis en la indemnización de la evicción total, porque es la más importante y son muchas y son más preguntadas. ¿Ya? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Ves bien? Sí, súper. ¿Entiendes? Pero, y escucho bien, y entiendo todo. Excelente. Estoy grabando con otro dispositivo en la clase, así que te la mando, ¿viste? Estamos tecnológicos. Gracias. Con los mismos esquemas. Vamos a la evicción total. Indemnización. Indemnización por la evicción total, ¿no? Bien. La primera, y esto pongamos atención, es el valor. Tiene que indemnizar el vendedor, estará obligado a indemnizar el valor, ¿ya? No. Es el mayor valor.
si mal no me equivoco en este caso. Ah, no, el valor nomás. El valor, ¿ya? De la cosa comprada. El valor de la cosa comprada tiene que indemnizarlo. O sea, en el fondo restituir el valor, el precio de la cosa. Eso es. Aunque esta cosa haya valido menos, o valga menos al tiempo la evicción. Si yo la compré a 10 millones, y al tiempo la evicción valía 8, bueno, a los 10 millones me lo tiene que indemnizar. Salvo, contraexcepción, salvo que el comprador, y esto lo tiene que probar el vendedor, se haya aprovechado del menor valor de la cosa. Si logra probar el vendedor que el comprador se aprovechó del menor valor de la cosa, es decir, cuando costaba 8, bueno, entonces lo indemniza por 8, no por 10 que costaba la cosa el valor al tiempo de la venta. ¿Entendiste? Sí. Si tiene alguna pregunta, hazla nomás en el momento. Deberá también pagar al comprador, el vendedor deberá también pagar al comprador el valor de las costas legales del contrato. Tú sabes que para hacer un contrato hay gastos de notaría, etcétera, hay en el conservo de raíces, quizás fueron muchos gastos. Y todo eso lo tiene que devolver e indemnizar también el vendedor al comprador. Sin ningún problema. También es obligado a restituir el valor, ¿ya?, de los frutos naturales. Percibidos. No percibidos. Producidos. Es el término. Valor de los frutos naturales producidos por la cosa mientras esta estuvo en poder del comprador. Mientras la cosa estuvo en poder del comprador, tuvo frutos naturales. ¿Verdad? Pensemos en un campo. Sí. Todo ese valor tendrá que indemnizárselo el comprador. Salvo artículo 1845 del Código Civil. Que básicamente en 1845 del Código Civil dice que si el vendedor no pone medio alguno de defensa y se allana el sanamiento, podrá con todo el comprador sostener por sí mismo la defensa. O sea, el comprador se defiende por sí mismo frente a la no defensa del vendedor. Y si el comprador es vencido, en caso de que pierda el comprador, ojo con esto, no tendrá derecho para exigir del vendedor el reembolso de las costas, se refiere a las judiciales, ¿no? Después lo vamos a ver, en que hubiera incurrido defendiéndose, ni de los frutos percibidos durante dicha defensa y satisfechos al dueño. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Que si se defendió solo el comprador y fue vencido, perdió, el vendedor no le deberá los frutos, ¿ya?, producidos por la cosa durante la defensa, pero sí antes de la defensa. Antes de la defensa tiene que indemnizar los frutos naturales producidos por la cosa, pero los frutos que la cosa produjo durante la defensa, lo que duró el juicio, en que se defendió y perdió, no será obligado a restituírselo el vendedor. También, si pierde, en la hipótesis de 1845, ¿no?, si pierde el comprador por haberse defendido, también, a ver, te lo voy a explicar de otra manera. Olvídate del 1845 hasta el momento. Ya. También le deberá el valor de las costas
judiciales, las del juicio, ¿cierto? Sí. Por haber perdido. Que el comprador tuvo que pagar al tercero reivindicante. El tercero reivindicante ganó, él no tiene que pagar las costas judiciales, tiene que pagar el comprador, ¿ya? Por lo tanto, esas costas que pagó el comprador, también tiene que el vendedor pagárselas a su vez al comprador, ¿ya? Ya. También ahora, salvo el 1845. Si el comprador se defendió solo, en esa hipótesis en que se haya defendido solo, ¿ya? Y perdió, obviamente que el vendedor no será obligado a restituirle el valor de las costas judiciales que este comprador le pagó al tercero reivindicante. Ya. ¿Me entiendes? No será obligado porque se defendió solo, el tipo perdió. Sí. Obviamente. ¿Ya? Ya. Y, como quinta cosa, y esto es muy importante, deberá el valor del aumento, del experimentado por la cosa, Cx es cosa, ¿ya? El valor del aumento experimentado por la cosa, ¿ya? Estando en poder del comprador. La cosa pudo haber aumentado su valor estando en poder del comprador, ¿verdad? El avalúe de la cosa. Y puede deberse por dos cosas, ¿ya? Por mejoras hechas por el propio comprador. El comprador la mononó, la arregló, la fortaleció, que se la puso más bonita. Ya, por ahí habían arregló los portones, cosas necesarias, porque el portón estaba que se caía, y la cosa obviamente que sube de valor, ¿no? Le hizo un garage, Sí. tantas cosas que no son solamente de lujo, sino son necesarias, ¿no? Y útiles también. Como arregló el agua, el baño estaba para la escoba, lo arregló todo, ¿ah? Pero también la mejora o el aumento de la cosa, se puede deber a la naturaleza o al tiempo. Por la naturaleza o por el transcurso del tiempo, ¿no? Por ejemplo, uno de la naturaleza puede ser la accesión de inmueble a inmueble, perfectamente, ¿no? En el caso del aluvión, cuando es el retroceso de las aguas, obviamente aumenta un bien raíz, se accesa o se junta a ella, ¿ya? Obviamente que va a aumentar el valor de la cosa, ¿verdad? Por la naturaleza. Sí. Ya. Si las mejoras las hizo el comprador, son mejoras materiales, hay que distinguir si el vendedor está de buena o de mala fe. Si el vendedor está de mala fe, ¿qué crees tú que deberá todo lo invertido? Deberá todo lo invertido, incluso, dice el código, las mejoras voluptuarias. Incluso las mejoras voluptuarias que son para el puro lujo de las cosas. Exacto. Las del lujo, ¿no? Si el vendedor, en cambio, está de buena fe, él juraba que él era dueño de la cosa, no sabía que había un tercero que podía alegar cuestiones, ¿ah? De buena fe al tiempo la venta, deberá solamente las mejoras necesarias y las útiles, salvo que las mejoras necesarias y las útiles hayan sido pagadas por el tercero reivindicante.
si el tercero reivindicante que ganó el juicio reivindicatorio, por ejemplo, le pagó al comprador, le dijo, ya, yo te voy a pagar lo que invertiste en el portón, en el garage, en el baño, todo eso ya, pero tú me devolví la casa, obviamente. Ahí el vendedor, si está de buena fe, no tendrá que pagar estas mejoras necesarias ni útiles, ¿verdad? Ya. Ahora, si las mejoras, el aumento de la cosa, el mayor valor de la cosa, se debe a la naturaleza o al tiempo, también habrá que distinguir lo mismo. Si está de mala fe el vendedor, deberá todo el aumento. Muy buena. Todo el aumento. La flechita, aquí la flechita hacia arriba significa aumento. Todo el aumento de la cosa. Y si está de buena fe, ¿qué crees tú? También la... No. Si está de buena fe, este vendedor no deberá, o sea, deberá pagar, pero no más allá del 25% de la cosa en cuanto al precio de la venta. Ya. Por ejemplo, si la cosa costó 10 millones, bueno, no deberá más allá de 2.500.000. No puede indemnizar más allá del 25% de la cuarta parte, dice el código, esos 25%. Sí. Cuarta parte. No deberá indemnizar más allá de eso. Eso es. ¿Ya? Ya. Esas son las indemnizaciones por la evicción total. Muy, muy importante y tiene mucho detalle, ¿no? Puedes decir 2 o 3, o puedes decirlas todas si quieres para lucirte en el examen de grado y ya estamos hablando Me de... gustan harto. No tanto, ¿ah? Te preguntas someramente cuáles son las obligaciones, etcétera. Vamos a ver otra materia, ¿no? También... Ahí, ¿cómo ve ahí? ¿Bien? Sí. Sí. Vamos a ver la indemnización por la evicción, pero ahora parcial, ¿no? Ya. Bueno, aquí es fácil porque el comprador tendrá, digamos, a su arbitrio dentro de sus posibilidades, 2 opciones. La primera de ellas es pedir la resolución del contrato y la otra es el saneamiento de la evicción parcial. Podrá pedir la resolución o el saneamiento. ¿Ya? Ya. La resolución siempre la va a pedir en que toda vez que el comprador logre probar, ¿ya?, de que la parte victa era esencial para poder contratar. Ya. La parte que se le fue privado era esencial para contratar. Yo sin ella no contrato, señor. No hubiese contratado a usted, con usted. Deberá probarlo. Si la parte victa no era esencial para contratar, igualmente podría haber contratado, pero en menor, quizás en menor onerosidad, la acción de saneamiento por la evicción parcial, que son las mismas que yo te nombré antes del artículo 1847, la del valor del aumento de la cosa, ¿cierto?, los frutos, pero llevado en términos más pequeños, a lo parcial, A una parte. a una parte nomás. ¿Ah? Es lo mismo. Ya. Acá, si pide la resolución porque la parte victa era esencial para contratar, el comprador ya deberá, el comprador, ojo, restituir la parte no evicta al vendedor, ¿ya? Y en cuanto a esa restitución de la parte no evicta, se mirará como un poseedor de buena fe, dice el código, en el 1853. Se mirará como un poseedor de buena fe para restituir la parte no evicta. Y el vendedor, a su vez, será obligado a otra cosa, obviamente. Si yo como comprador tengo que restituir la parte no evicta, obviamente que este va a tener que restituir el precio, ¿no?, de la cosa.
y el valor también de los frutos. ¿Ya? Que la parte no evicta produjo estando en poder del comprador. ¿Ya? Ya. Y todo otro perjuicio que por la evicción le resultare. Eso es. ¿Ya? Vamos con eso. Ya. 1853-1854. Vamos a ver ahora cómo se extingue ya esta obligación de saneamiento. De saneamiento de la evicción. ¿Sabe eso, no? No. Extinción de la evicción. Bueno, saneamiento de la evicción. Yo le pongo evicción para abreviarlo, porque hay que saneamiento distinto a saneamiento de la evicción distinto a la evicción propiamente tal, ¿no? ¿Ya? Sí, Pero saneamiento, ¿ya? Para hacerlo más corto, para no andar escribiendo tanto. Extinción de la evicción. Bueno, de hecho en manera se puede extinguir la obligación de saneamiento de la evicción. ¿Ya? La primera de ellas va a ser por renuncia. La segunda, por prescripción de la acción de saneamiento de la evicción. Y la tercera son casos especiales que señala la ley. La ley lo puede señalar. ¿Ya? Estas dos son las más importantes, por renuncia. ¿Por qué se puede renunciar a la acción de saneamiento, a la obligación de saneamiento de la evicción? ¿Por qué? Porque es un elemento de naturaleza, te lo dije delante. O sea, se puede renunciar. A lo que nunca se puede renunciar es a la obligación que tiene el vendedor de restituir la cosa. De restituir el precio de la cosa. ¿Ya? ¿Por qué? Ok. Pero hay una contraexcepción. Que si no deberá restituir el precio de la cosa, toda vez que el comprador en el contrato haya tomado para sí el riesgo y expresamente y especificando la evicción en el contrato. Bien. La prescripción. Hay que distinguir dos cosas. La primera es la citación de la evicción. Cuando hablamos de la citación de la evicción, esa es imprescriptible. Siempre se puede, nunca muere por el transcurso del tiempo. Siempre se puede vivir. Imprescriptible. ¿Ya? Imprescriptible. Y la otra es justamente las indemnizaciones, la acción de indemnización por la evicción. Tiene que distinguir la citación de la evicción y la indemnización. Las acciones de indemnización, a su vez, para ver el plazo de prescripción, hay que distinguir. ¿Ya? ¿Qué cosa? Todas del artículo 1847 menos la de restituir el precio de la cosa, todas menos la de restituir el precio de la cosa, ¿ya? Van a prescribir en el plazo de 4 años. 4 años, ¿se ven 4 ahí, cierto? Sí. Desde